Hola, buenas tardes. Vamos a llevar a cabo el desarrollo de los contenidos del sistema litoral. En primer lugar, vamos a definir el concepto de litoral. El litoral no es más que esa zona de tránsito, ¿vale?, de conexión entre el sistema marino y el sistema terrestre. Es una zona que se caracteriza por la gran cantidad de procesos que se llevan a cabo ahí y por estar en continua evolución y continuo cambio. Es una zona muy dinámica. Los agentes que van a llevar a cabo el modelado costero son las corrientes oceánicas o marinas, las mareas y el oleaje. La marea y el oleaje se caracterizan por un continuo movimiento del agua desde el sistema marino hacia el terrestre. Bueno, pues este movimiento de agua hacia esa zona conlleva un siguiente movimiento de retroceso y de vuelta del agua hacia la cuenca, que recibe el nombre de corrientes de ribera o resaca. Este movimiento continuo de oleaje y marea y resaca es lo que da lugar a las corrientes de deriva o litoral, que la vamos a explicar un poquito más adelante. Vamos a empezar con el primero de los agentes, como el oleaje. A día de hoy todos sabemos que es una ola, ¿no? Y esa ola o ese oleaje es un movimiento ondulatorio del agua y está causado por el viento. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el viento incide en una superficie de agua, va a provocar un movimiento de las partículas que forman o que se encuentran en el agua, y este movimiento se caracteriza porque es un movimiento circular que se va desplazando hacia la zona de la costa. Ese movimiento circular, conforme el agua va avanzando, se va viendo interferido por la base. Cuando la masa de agua pierde profundidad, las partículas van a rozar con la parte baja y va a provocar o va a dar lugar a un retroceso en el movimiento circular de las partículas que están abajo. En cambio, las que van por la parte de arriba siguen avanzando hacia adelante, de modo que da lugar a esa interrupción del movimiento circular y da lugar, bueno, pues a esa ola que rompe y que podemos ver en las orillas. Vamos a ver las acciones que causan esas olas cuando llegan a la línea de costa. Cuando llegan a la costa van a tener o a realizar dos tipos de acciones. Una de ellas de batida o barrido, que no es más que el choque con la zona de acantilado, que puede ir socavando la base y puede provocar o dar lugar a la caída de los materiales de la parte alta. Además de un movimiento de flujo y reflujo, que no es más que un movimiento hacia adelante y hacia atrás de partículas que va a transportar. Las mareas son oscilaciones periódicas del nivel del mar, son movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar, todo el mundo las conocemos también, y están provocadas por la atracción del Sol y de la Luna, principalmente de la Luna. Vamos a encontrar dos tipos. La marea alta o pleamar es cuando la Luna, ¿vale?, ejerce atracción sobre la masa de agua, provocando un abombamiento en su superficie. Esto va a ocurrir en la zona que está más cerca de la Luna, así como en el lado opuesto, y va a dar lugar a esas mareas altas o pleamar, que es un ascenso del agua, y lo veo muy bien en la línea de costa. Cuando en la zona perpendicular donde se encuentra la Luna, lo que tenemos es una bajada del nivel del mar, un descenso, y da lugar a la bajamar o marea baja, y es un retroceso de la línea de costa. Aquí podemos ver cómo tenemos zonas emergidas que no están cubiertas de agua y esas zonas en pleamar cubiertas de agua, al igual que vemos ahí abajo. Vamos a encontrar dos mareas un poquito diferentes. Son las mareas vivas y las mareas muertas. Las mareas vivas ocurren o se llevan a cabo cuando la Luna y el Sol se alinean. Al estar alineados, la atracción que ejercen sobre la masa de agua es más fuerte, de modo que esas mareas altas van a ser mucho más altas y se van a llamar mareas vivas. En el caso contrario, cuando se encuentran en una disposición de 90 grados, va a contrarrestar la atracción del Sol, va a contrarrestar un poquito la de la Luna y va a hacer que las mareas bajas sean más bajas todavía y reciben el nombre de marea muerta. Otro de los agentes de los que hemos empezado a hablar son las corrientes oceánicas. Bueno, esos son movimientos de grandes masas de agua que se da a nivel de los océanos. Hemos comentado que las olas principalmente realizan un movimiento de agua hacia la línea de costa, hacia el sistema terrestre, pero ese agua luego sufre un retroceso hacia atrás, que sería la resaca. Normalmente ese movimiento hacia la línea de costa no se hace de forma perpendicular a la línea de costa. Ese movimiento hacia la zona terrestre no se hace de forma perpendicular a la línea de costa, sino que suele tener una inclinación y se debe al viento. Se inclinará hacia una dirección o la otra en función hacia donde sople el viento, pero el retroceso sí suele ser perpendicular a la línea de costa.
Este movimiento continuo de ascenso y descenso es lo que se va a llamar deriva litoral. Se caracteriza porque va a tener un movimiento hacia un lateral de la línea de costa, hacia la derecha o la izquierda, en función de la dirección en la que sople el viento, y eso va a conllevar un transporte de materiales hacia un lateral, con el consecuente depósito en una zona de la costa y la erosión de la otra zona. Bueno, ¿cuáles son las acciones geológicas propias del litoral? Pues las que conocemos hasta ahora, ¿no? Los procesos de erosión, transporte y sedimentación principalmente. La erosión se va a llevar a cabo, bueno, por abrasión, que sería un arranque o desgaste de partículas del fondo. El zapamiento, el arranque o zapamiento, no es más que el desprendimiento de partículas de la zona alta de un acantilado, y la corrosión, que suele estar precedida por procesos de meteorización, por haloclastia principalmente, así como por bioclastia. El material va a ser transportado hacia una zona u otra del litoral con su posterior sedimentación. Vamos a encontrar distintas formas de modelado litoral. Vamos a ver distintas morfologías, estructuras que se originan en el litoral, y va a depender del tipo de procesos que se esté dando. Si tenemos procesos destructivos, esos son procesos donde lo que predomina es la erosión, se van a originar unas morfologías características, y si los procesos son constructivos, va a dar lugar a otro tipo de morfología, y aquí lo que predomina es la sedimentación. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso en lo que predomina la sedimentación, vamos a encontrar una estructura o una forma, morfologías típicas, y si lo que predomina es la erosión, serán otras. En el caso de que predomine la erosión, vamos a destacar una de las más importantes, la plataforma de abrasión o plataforma litoral. ¿Qué es lo que ocurre? Conforme llega el oleaje, las olas van a chocar con la base del acantilado, lo van a ir erosionando, va a ir socavando la base, y llegará un momento en que la parte alta del acantilado se inestabilice, se rompa y se desprenda. Una vez que cae abajo, va a dar lugar a una plataforma más o menos llana, donde encontramos material rocoso, y esto es lo que llamamos plataforma de abrasión. Aquí tenemos algunas imágenes. Esto sería la plataforma de abrasión, así como esto que hay aquí en la plataforma de abrasión. Esto es el origen de la formación de las playas. Otra forma o morfologías características de las zonas donde lo que predomina es la erosión, bueno, pues el desarrollo, la formación de acantilados, el de arcos o el de cuevas. Cuando tenemos un terreno cuyo material es diferente y un material es más sensible a la erosión que otro, se irá eliminando más rápidamente y va a dar lugar a estas estructuras características como son las cuevas o los arcos. En el caso de que lo que predomine sea la sedimentación, bueno, pues vamos a tener estructuras o morfologías características como son las playas, que sí que son características porque todos sabemos que es una playa, no dejan de ser depósitos de arena. Vamos a ver otras formas de sedimentación como son las barras o flechas litorales, que son depósitos alargados y estrechos de arena, normalmente paralelos a la línea de costa. Si esta barra llega al otro lado y se une en el otro lado de la costa del litoral, va a dejar una cantidad de agua, ¿vale?, aislada del mar o del océano, formando, bueno, lo que recibe el nombre de lago, lagón o albufera. Aquí tenemos una imagen de la albufera de Valencia vista desde arriba. Si tenemos un entrante, ¿vale?, una entrada del mar en la tierra, pues se originarán bahías, calas o ensenadas. Cuando tenemos un promontorio, un saliente rocoso o grande, arenoso, es muy frecuente que se comunique con la línea de costa por una flecha. Una vez que este promontorio rocoso queda comunicado con la línea de costa por una barra litoral o una flecha, va a dar lugar a los tómbolos. Una estructura muy característica y curiosa de los procesos de sedimentación son las marismas. Se forman cuando tenemos terrenos bajos y arenosos y son cubiertos por el agua. Son muy interesantes porque la vegetación que hay ahí es muy característica solo de esa zona y da lugar, por tanto, también a una fauna característica. Bueno, vamos a ver los tipos de costas que podemos encontrar. Vamos a clasificar las costas en dos tipos: costas de inmersión y costas de emersión. ¿De acuerdo? Las costas de inmersión serían esas costas de relieve abrupto, zonas de acantilados que hemos visto, donde lo que predomina es la erosión. Vamos a encontrar acantilados, rías, fiordos, etcétera, y son característicos del norte de nuestro país.
Las costas de emersión serían lo contrario, donde lo que predomina es la sedimentación. Son costas bajas y bueno, dentro de su estructura o de la morfología que se pueden desarrollar allí destacamos las playas y son muy típicas de la costa mediterránea. Un fiordo, he puesto alguna imagen para que lo veáis, no es más que una zona que antes pertenecía a un glaciar, estaba ocupada por un glaciar o por una lengua de glacial y que hoy día ha sido invadida por el mar. Y una ría es el caso en el que el mar lo que invade es una zona de río. Si el mar entra río arriba e invade lo que es una cuenca de un río, bueno, pues tenemos una ría muy típica también del norte de nuestro país. Con esta imagen, esta diapositiva, terminamos esta presentación.